Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en Escudriñando las Escrituras con el tema del error al fracaso versus del error a la victoria. En muchas situaciones de la vida o al practicar costumbres que son cuestionables a la luz de la Escritura, hemos fallado al tomar malas decisiones, que han resultado opuestas a la voluntad de Dios, y durante días, meses o años hemos vivido en tinieblas en cierto aspecto de nuestra vida, por no reconocer la voz de Dios o no sencillamente querer reconocerla y seguir la dirección equivocada, malinterpretando ciertas señales o algunas circunstancias en la vida y malentendiendo como correctas incluso cuestiones que finalmente eran opuestas a la voluntad de Dios. En muchas ocasiones nos hemos equivocado en nuestras acciones, así como se equivocaron hombres importantes de la Escritura, como Usías, como el sacerdote Elí, como Judas Iscariote, como Saúl, como David, como Abraham. También aprenderemos en los próximos minutos a identificar ejemplos bíblicos de hombres que superaron el fracaso y descubriremos lineamientos de cómo volver a la voluntad de Dios cuando hemos fallado. Has aprendido entonces las muchas formas por las cuales Dios habla al hombre en otros capítulos. Has aprendido que no debes seguir la dirección equivocada usando métodos como de la suerte, ocultismo u otras cosas como los vellones. Tal vez no eres capaz de discernir la voluntad de Dios. Tal vez no encuentras su dirección por error. Tal vez no comprendes los principios bíblicos. Tal vez desobedeces deliberadamente a su voz. Tal vez actúas demasiado rápido sin su dirección. La Biblia contiene muchas historias de hombres semejantes a ti y semejantes a mí. Estos hombres fallaron, pero algunos admitieron su fracaso y terminaron su vida en victoria, arrepentidos ante Dios, pidiendo perdón. Cuando lo hicieron, Dios siempre los perdonó y les dio una nueva oportunidad. Él, hermano, hará lo mismo contigo. Él lo hizo en la Biblia, hay historias al respecto. Dios no está mirando tu historia pasada. Dios está viéndote como eres hoy, está viendo como el hombre o la mujer que puedes llegar a ser si caminas en la obediencia a la voz de Dios haciendo su voluntad. ¿Qué debes hacer cuando te das cuenta que has fallado a Dios? ¿Seguirás el resto de tu vida sin corregir ese error o intentarás cambiar el resultado de lo que mal has hecho? Hay una ciudad a la cual quiero ir, resplandeciente y aún más brillante que el mismo sol, donde llanto no habrá ni enfermedad. Este es mi sueño y quiero que sea una realidad. Por eso aquí estoy ante tu altar, para decirte que necesito de tu santidad. Úngeme, oh Dios, con tu aceite, Señor, y que tu espíritu llene mi alma y mi corazón. Transfórmame, Señor, y hazme útil para ti, y otros puedan ver a tu espíritu que mora en mí, y un canal de bendición. Yo quiero ser, oh Dios, que muestre tu amor, que muestre tu amor. ti, Señor, nos presentamos hoy, entregándote dones
bienes, talentos y tiempo como ofrendas de amor. Y aunque cansado estoy de tanto caminar, espero confiado en tu promesa de que volverás. Transfórmame, Señor, y hazme útil para ti, y otros puedan ver a tu Espíritu que mora en mí, un canal de bendición. Yo quiero ser, oh Dios, transfórmame, Señor, y hazme útil para ti, y otros puedan ver a tu Espíritu que mora en mí, un canal de bendición. Yo quiero ser, oh Dios, que muestre tu amor, que muestre tu amor. Muestre tu amor. Estamos en Escudriñando las Escrituras con el tema del error al fracaso versus del error a la victoria. Vamos a ver fracasos que siguieron siendo fracasos. La Biblia también contiene muchos ejemplos de hombres que perdieron en algún momento en su vida la voluntad de Dios y sus vidas acabaron en fracaso y en derrota. Usías, por ejemplo, este rey de Judá, hizo lo que era correcto a los ojos del Señor y Dios inicialmente le hizo prosperar. Segunda de Crónicas 26:3. Ahí está la historia de este rey Usías, que era de 16 años, cuando comenzó a reinar en el año 792 a.C. Y dice la palabra que durante 52 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a él le fue bien, prosperó a Jerusalén, construyó sus torres, también dice su palabra que mejoró incluso al ejército, pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y eso era, por voluntad soberana de Dios, una labor exclusiva de los sacerdotes. Entonces, Usías desobedece la voluntad soberana de Dios y, enaltecido su corazón, terminó esto en ruina. A muchos creyentes también le pasa esto. A veces incluso a muchos líderes, pastores, obispos, u otros líderes también de menor rango dentro de la jerarquía de la iglesia. Y se enaltece su corazón, a veces le ha ido muy bien, Dios los ha prosperado, y sin haber motivo, ahí esa vocecita que se mete en ellos y les empieza a declarar cosas y empiezan a hacer su voluntad individual, su ego, y terminan haciendo su voluntad propia contra la voluntad soberana de Dios. Eso le pasó a Usías. Y ahí dice que el sacerdote Azarías, ahí en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, aparece que entraba el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, que quemaba incienso a Jehová, y que eso le correspondía, le dijeron a los sacerdotes hijos de Aarón, que habían sido consagrados a Dios para quemarlo. Le pidieron que saliera del santuario porque había prevaricado. No será para la gloria de Jehová, de Dios, esto que ha hecho. Entonces Usías, el rey, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, él se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes vino el castigo. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa misma ahí de Jehová, junto al altar del incienso. Ahí inmediatamente le miró el sumo sacerdote, Azarías,
al rey Usías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido, por haber violado la voluntad soberana de Dios y haber hecho de acuerdo a su corazón enaltecido, porque se sentía fuerte, se sentía prosperado, se sentía victorioso. Así Usías, el rey leproso ahora, fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo de 25 años, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Este rey Usías, de algún modo no se arrepintió, de algún modo no fue sanado por Dios, de algún modo el castigo le perduró hasta su muerte. Hasta el día de su muerte, dice su palabra, fue leproso. Y no corrigió ese error, no corrigió ese fracaso, y su vida terminó siendo un fracaso, cuando al principio Dios le había prosperado, le había hecho gobernar a su pueblo como rey de Judá. Este Usías era descendiente de David y de Salomón. A pesar de su pecado, dentro de la ascendencia de Jesucristo en la carne, hay un pecador como fue el rey Usías, que no se recuperó de su fracaso. Usted no tiene que ser como Usías. Si de algún modo su corazón se ha enaltecido y se ha ido en contra de Jehová Dios, que su corazón se mantenga humilde en pobreza de espíritu. Y si Dios le ha prosperado, si Dios le ha levantado, si Dios lo ha puesto por sobre su pueblo o por sobre su congregación, siga humilde, mantenga sus ojos en Jehová, rectos, y no se enaltezca su corazón. Hay otro ejemplo como Elí, en Silo. Este sacerdote Elí y sus hijos murieron en desgracia debido a la desobediencia. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eso lo puede usted revisar en 1 Samuel. Los primeros capítulos de 1 Samuel hablan de este hombre Elí, un hombre importante que gobernó durante 40 años, fue juez de Israel antes de Samuel. La palabra ahí en 1 Samuel 4:4 dice que envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, que se llamaban Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios, con el objetivo de ganarle una batalla a los filisteos. Pero la batalla resulta en una total derrota. Los filisteos se animan, pelean, al principio temerosos, pero después pelean contra el pueblo de Dios, que tenían el arca del pacto, pero eran hombres impíos, Ofni y Finés, hijo del sacerdote Elí. La palabra relata que estos dos hombres, Ofni y Finés, hijos de Elí, mueren en esta batalla, y un hombre llega corriendo donde estaba Elí, ahí clamando. Estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino. Su corazón estaba temblando por causa que el arca de Dios había sido llevada al campo de batalla por hombres no muy de buena reputación. Aquel hombre vuelve ahí a la ciudad y le da la gran noticia terrible a este sacerdote Elí, que había descuidado su relación con Dios, que había preferido a sus hijos, que eran hombres pecadores, y había honrado, dice su palabra, más a sus hijos más que a Dios. Y como había honrado más a sus hijos que a Dios, finalmente Dios lo desecha. Y ahí Elí, teniendo 98 años, estando ya ciego, de algún modo escuchó a este joven que venía de Benjamín corriendo desde la batalla, que había sido una gran derrota para el pueblo. Y este hombre le expone a Elí, este mensajero, que había huido de los filisteos, había salvado su vida, y le declara que había habido una gran mortandad y que sus dos hijos, Ofni y Finés, habían sido muertos, y que además el arca de Dios había sido tomada por los filisteos. Cuando este sacerdote Elí llevaba 40 años siendo juez,
recibe esta noticia, cae pesadamente al suelo, se desnuca y muere. Su vida termina desnucado en el fracaso. Él honró más a sus hijos que a Dios, a pesar de que sus hijos eran pecadores, no fue capaz de corregirlo. Pero también vemos otras historias que terminaron en fracaso, como Judas Iscariote, el famoso discípulo de Jesús. Judas era un discípulo de Jesús durante su ministerio terrenal. Él testimonió los grandes milagros de Jesús y oyó sus enseñanzas, caminó junto a él, hizo milagros. Jesús, ahí en Mateo 26:50, lo llamó amigo. Amigo, ¿a qué vienes?, le dijo Jesús cuando lo venía a entregar. Jesús lo llamó amigo. Él finalmente terminó traicionando a su amigo Jesús y acabó en suicidio. Un fracaso que terminó siendo fracaso, no fue capaz de lograr el arrepentimiento. Saúl, otro rey que más adelante veremos, fue el primer rey de Israel. Saúl era un hombre adorado por las personas y en quien el Espíritu de Dios descansó. Debido a la desobediencia, Saúl fue rechazado por Dios y otro rey fue seleccionado para completar su tarea. La vida de este Saúl, como nosotros sabemos, acabó en fracaso, desgracia, finalmente en suicidio. Se echó sobre su espada, ahí lo relata Primera de Crónicas 10:4. Y hemos revisado la historia de Uzías, hemos revisado la historia de Elí en parte, hemos revisado muy simplecitamente que Judas Iscariote también fue un hombre que su fracaso terminó en fracaso. También mencionamos al pasar la historia de Saúl. Más adelante, después de esta alabanza, iremos aprendiendo otras cosas. Iremos aprendiendo cómo estos hombres en sus vidas lograron cambiar este error que cometieron, no querer hacer la voluntad de Dios y querer hacer su propia voz, lo que escucharon de su ego drama, hacer su propia voluntad. Reconocieron solamente su voz interior, no la del Espíritu Santo que estaba en ellos o que les hablaba de algún modo a ellos desde afuera, y que no hicieron su voluntad. El llamado es que si tú te has arrepentido, ahora lo hagas para escuchar la voz de Dios, para que se haga su voluntad. Muchas veces me he encontrado por caminos que me hacen retroceder por mi egoísmo, por tener muchos problemas en mi vida o por no poder sanar esas heridas. Sé que el mundo en que vivimos no es perfecto, que me preocupo por mí y no por ellos, porque si estoy bien, ¿qué importa el vecino? Sin saber que me hago daño a mí mismo. Que se haga tu voluntad y no la mía, y que me enseñes, Señor, donde yo sirva, que me guíes el camino hacia tu viña, y que se haga tu voluntad y no la mía. Si confiara en ti, Señor, sería distinto. Si amara a mi prójimo como a mí mismo, si abriera mi corazón para que entraras, todos
se iluminaría en mi camino. Quiero hablar al corazón de cada uno, que reflexionen y no se por vencido, pues quien dijo que el servir era muy fácil, dijo mentiras y hoy no está aquí contigo. Que se haga tu voluntad y no la mía, y que me enseñes, Señor, donde yo sirva, que me guíes el camino hacia tu vida, y que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad y no la mía, y que me enseñes, Señor, donde yo sirva, que me guíes el camino hacia tu viña, y que se haga tu voluntad y no la mía. Estamos en Escudriñando las Escrituras. Hoy con el tema del error al fracaso versus del error a la victoria. Revisamos recién fracasos que terminaron en fracasos. Vamos a ver la contraparte, fracasos que se volvieron éxitos. La Biblia contiene muchos ejemplos de líderes que en algún momento de sus vidas fallaron en escuchar la voz de Dios y no hicieron su voluntad. Pero aunque estos hombres fallaron, lograron finalmente transformar este fracaso en grandes éxitos. Ese es el llamado para ti. Si tu vida en este momento está en un gran error y siendo un hijo de Dios o una hija de Dios ha fracasado, el llamado hoy día a la restauración, Dios te puede restaurar y puedes transformar este fracaso en la dirección opuesta y volverla en un gran éxito para tu vida. Así como usted puede revisar la historia de Abraham, por ejemplo, la historia de David, la historia de Moisés, de Jonás, de Mateo, de Pedro, por ejemplo. Hombres que fracasaron en algún momento en su vida y que su fracaso lo transformaron en éxito. Así como usted puede revisar en la Escritura que Abraham, por lo menos en 2 ocasiones, mintió diciendo que Sara era su esposa, temiendo ser asesinado, y la esposa quitada de él, finalmente, como dice Hebreos 11, en los versículos 8 y 17, él fue llamado un hombre de fe. Y como dice Santiago 2:23, fue llamado amigo de Dios. La Escritura, como mencionamos en Abraham, también muestra a un hombre que flaqueó en un momento determinado. Él mintió, y ahí en Génesis 12, puede usted revisar en cualquier momento esto, que él mintió antes de entrar a Egipto y le hizo mentir también a su esposa, que ella declarara al faraón que era su hermana, para que le fuera bien por causa de ella, por causa de esta mentira. Y vimos ahí también que en esta mentira, usted puede ver en esta mentira que él confió en su voluntad propia, en la voz interna, y él no confió en este Dios, en este Señor que de algún modo ya lo había sacado de Ur de los Caldeos y lo había conducido a la tierra prometida. Y vemos cómo Faraón, por ejemplo, enfrentó a Abraham. De algún modo Dios le demostró por todas las plagas que había en su casa que Sarai era mujer de Abraham y por lo cual tenía que respetarla. Y lamentablemente esa mentira, a pesar de que Abraham, como lo mencionamos, a pesar de haber mentido esa primera ocasión y de a pesar de que Dios lo hizo muy rico, le había dado la promesa,
de un hijo. Él le había adorado, haciéndole altar a Jehová, le había dado triunfo a Jehová en batallas, e incluso le había pagado los diezmos en un encuentro con Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, figura de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de eso, Abraham, ahí en el capítulo 20 del Génesis, aparece una nueva historia, y con el rey de Gerar ahora, Abimelec vuelve a mentir, diciendo que Sara es su hermana. Pero Dios le avisó a Abimelec antes que tomara a Sara por mujer, le avisó en sueños y le demostró y le apretó ahí el cuello a Abimelec en cierto sentido, diciendo que iba a ser muerto si tocaba siquiera a Sara. Abimelec se tiró al suelo, le dijo: Señor, yo ni siquiera he tocado a esta mujer. Finalmente, todo esto demostró que Abraham es un hombre igual que nosotros. Así que si Abraham fue llamado amigo de Dios, que fue un hombre de fe, usted confía en Dios, hermano. Dios también puede transformar su vida. Finalmente, Abraham fue llamado amigo de Dios, ahí en Hebreos 2:23, y Abraham creyó a Dios. Usted créale al Señor. Hebreos 2:16 también dice que Abraham fue socorrido, su descendencia fue socorrida, y de su descendencia, de la descendencia de Abraham, apareció Cristo. Y nosotros somos linaje de Cristo, y Cristo es linaje de Abraham, nosotros somos linaje de Abraham, y heredero de la promesa. Este hombre que se equivocó restauró su vida y convirtió más adelante su fracaso en éxito. Porque creyó a Dios, se dio cuenta, se arrepintió. David, lo mismo, Moisés, Jonás, que también fue en una decisión equivocada y después arregló la situación. Mateo, que siendo un hombre que amaba las riquezas, deshonesta, siendo publicano, conoció al Maestro y lo siguió, y nos dejó su herencia, que el Evangelio de Mateo. Ahora vamos a revisar más en detalle, el tema de cómo fue el pecado de David. Él hizo una diferencia con Saúl. Vamos a ir estudiando esta diferencia. Hemos dado varios ejemplos bíblicos de hombres que en algún momento de sus vidas fallaron en discernir la voluntad de Dios. Algunos de estos hombres se recuperaron del fracaso y se volvieron grandes hombres de Dios. Otros nunca cambiaron su dirección, como lo que ya hemos visto. Su vida acabaron en fracaso. ¿Qué hizo la diferencia? Para contestar esta pregunta, examinemos más detalle entonces la vida del rey David y del rey Saúl. David, por ejemplo, cometió adulterio. Él fue autor del asesinato del marido de Betsabé para cubrir su pecado. Pero finalmente fue un gran rey, siendo llamado un hombre según el propio corazón de Dios, y Cristo es linaje de David. Segunda Samuel, ahí puede revisar usted en el capítulo 11, cuenta la historia cómo un día al caer la tarde David se levantó de su lecho, se paseaba ahí por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una hermosa mujer. Ahí empezó a observarla y la vio que se estaba bañando, la encontró muy hermosa. Y la circunstancia de la vida podría haber dicho David: Dios me está dando esta circunstancia para que yo conozca a esta mujer. Si él lo hubiese pensado, podría decir: mira, las circunstancias están todas apropiadas, que yo justo ande paseándome aquí arriba, que justo ella se esté bañando. Así como de repente nosotros vemos en nuestra vida circunstancias que nos pueden conducir al pecado y que no son providenciales, no son de la providencia de Dios, no son que Dios nos está abriendo las puertas para que nosotros vayamos a cometer pecado. Dios no tienta a nadie, nosotros nos dejamos tentar y transformamos circunstancias pecaminosas en situaciones agradables y después nos justificamos. Pero sigamos viendo la historia de David. Él mandó a preguntar a esta mujer, le dijeron que era Betsabé, le dijeron que era mujer de Urías Eteo, pero a él no le importó mucho y la tomó, vino a él, durmió con ella, hizo su propia voluntad, la pasó regio, me imagino, en ese momento, voluntad propia, egodrama, final, embarazo. Venía la mañana, escribió David a Joab un día una carta después que ya no pudo con Urías cuando lo trajo de vuelta de la batalla. Quería que se acostara con su esposa, pero este hombre soldado, fiel a su ejército, consideró que era horripilante ahí acostarse con su esposa mientras sus compañeros de lucha del ejército estaban ahí en el frente de batalla. Él no quiso, David lo emborrachó, trató de algún modo de cubrir este pecado, pero no pudo. Finalmente aumentó el pecado de David. David envió una carta al general de ejército, a Joab,
la cual envió por mano de Urías. El mismo Urías no sabía que llevaba una carta donde estaba su sentencia de muerte. Urías, un soldado fiel, no abrió la carta, sino se hubiese encontrado con la media sorpresa, en donde decía que él debía ser puesto al frente en lo más recio de la batalla y que los compañeros de él tenían que dejarlo solo, retirarse y dejarlo que fuera herido y que muriera. Y así hizo Joab, que era fiel a su rey, y mandó a matar en el fondo a este soldado. Pero para Dios esta fue una muerte causada por mano de David. Aunque el enemigo fue el que hirió a Urías Eteo, pero finalmente para Dios David fue el autor intelectual de este asesinato. Y dice que David después la trajo a la viudita a la casa, después que ella pasó su luto, y Betsabé le dio un hijo. Más esto que David había hecho fue, dice la palabra ahí en Samuel, 2 Samuel 11:27, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y ahí mandó Jehová, ahí en el 2 Samuel capítulo 12, usted puede revisar, a su profeta Natán, y esta es la voluntad de Dios. Aquí Natán le descubre la voluntad de Dios para que David la conozca. Y viniendo a él, Natán le cuenta una historia que había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre, que el rico era muy rico, tenía numerosas ovejas, vacas, y el pobrecito tenía solamente una sola corderita, que había comprado, criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo incluso su bocado. Esa era una corderita mansita, era casi parte de la familia, que incluso había bebido del vaso del pobre, y dormido incluso al lado de él. Y que incluso le contó que esa corderita representaba casi como una hija para ese hombre, que tenía esa única corderita. Y le contó esta historia, ¿no es cierto?, que vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la única corderita, la única oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Esta es la historia que le cuenta Natán a David. Está como parábola, ¿no es cierto? Y por supuesto David se enoja, se enfurece en gran manera, y ahí muestra su ira: este rey, soy sabio, y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y no sabía nada que él se estaba condenando él mismo a muerte. Y David dice que además debe pagar por la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y ahí Natán le declara que ese hombre rico que se comió la corderita del hombre pobre era él, que se había comido también, en sentido figurado, la esposa de Urías, un soldado simple, un hombre fiel en batalla, un soldado digno del pueblo de Israel, y le había tomado su única corderita, y finalmente él había tomado a la mujer de Urías por mujer de él, y más encima lo había matado con la espada de los hijos de Amón, y transforma en culpable a David de haber tomado la espada de los hijos de Amón y haber asesinado a Urías. ¿Y cuál fue la sentencia en esta historia por no hacer la voluntad de Dios? Inmediatamente llega la sentencia, y que Natán le dice: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste a Jehová, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Menospreció todas las cantidades de mujeres, cosas que Dios le había dado. David no solamente tenía una mujer, en ese tiempo se acostumbraba que los reyes tenían muchas mujeres. No era que tenía una sola esposa y quiso aprovechar cometer el adulterio con otra. No, tenía él muchas mujeres a las cuales él podía tomar en cualquier momento. Pero él tomó esa corderita, esa única corderita de este soldado Urías. Y esto fue desagradable a los ojos de Jehová, y finalmente usted conoce la historia. David reconoce frente a Natán, dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David, acuérdate, había dicho que tenía que morir el tal, y Natán le dice que ya Dios había declarado que no moriría, había sido remitido su pecado. La sentencia, pero viene más sentencia contra él, debido a que todo esto trajo un comadreo ahí, una murmuración. Incluso dice la palabra que blasfemaron los enemigos de Jehová, y el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Más sentencia por no hacer la voluntad de Dios. Así que cuando uno no hace la voluntad de Dios, si bien es cierto Dios te puede restaurar, tú no eres libre de recibir sentencia por haber faltado gravemente a la voluntad de Dios.
recibes sentencia, eres perdonado, pero vives las consecuencias de tu pecado. No puedes eliminar las consecuencias de tu pecado. Eres salvado, perdonado, pero las consecuencias del pecado igual van a perseguirte en tu vida. Así como persiguieron a David, que, como dice la historia, Natán, todo lo que le declaró, Jehová hirió al niño y finalmente, a pesar de que David se arrepintió, rogó a Dios por el niño, ayunó, pasó la noche acostado en tierra, no pudo. Al séptimo día, ayunó muchos días, pero al séptimo día el niño murió. Se cumplió la sentencia de Dios. Toda la sentencia de Dios por no hacer la voluntad se cumple, a pesar de que Dios remite nuestros pecados. Así que no podemos decir, voy a fallar en la voluntad, voy a hacer mi voluntad, a mi gusto, voy a fracasar todas las veces que quiera, voy a errar todas las veces que quiera, total Dios me perdona. Ojo que el pecado trae consecuencias, el pecado trae sentencia. Si bien es cierto, puede ser perdonado si nos arrepentimos. Aconteció, dice 2 Samuel capítulo 13:1, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, este hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar, que era virgen, se enamoró de ella Amnón, el primogénito de David. Y Amnón, el primogénito de David, se enamoró de su media hermana Tamar, y aquí ocurrió una tragedia en la vida de David, de la descendencia, y finalmente la forzó y abusó de ella, y todo esto terminó después en el asesinato de Absalón, y después también se levanta la espada de su hijo Absalón contra David. Se cumple también la voluntad de Dios, la sentencia de Dios por David haber fracasado. Fracasó David, y este fracaso de David terminó finalmente en cumplirse toda la sentencia que Dios había declarado. Así que, hermano, esfuércese por hacer la voluntad de Dios. Dios puede perdonarle cualquier cosa, pero no espere tampoco hacer todo lo que usted quiera, todo lo que le plazca, que va contra la voluntad de Dios, vivir un evangelio light, de una manera súper livianita, dándose montones de permisos, de licencia, para hacer su voluntad, alejado completamente de la voluntad de Dios. Clámele al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad. Si tú conoces la canción, cántala con nosotros. Llena mi vida de ti, llena cada espacio vacío de mi corazón. Planta tu deseo en mí, que consuma mi espíritu y todo mi interior. Hazme morir para en ti vivir. Que se haga tu voluntad, pon tu propósito en mi vida. Que mis sueños, que mis metas sean todo lo que quieras de mí. Que se haga tu voluntad, pon tu propósito en mi vida. Que mis sueños, que mis metas sean todo lo que quieras de mí. Dame el valor que necesito para aceptar y abrazar tu visión, Señor. Reemplaza lo que no es de ti, que el centro de todo seas tú, mi Dios. Hazme crecer, quiero saber que se haga tu voluntad, pon tu propósito en mi vida. Que mis sueños, que mis metas sean todo lo que quieras de mí. Que sea
que seas tú dirigiendo todos nuestros pasos. Estamos en Escudriñando las Escrituras. Hoy con el tema del error al fracaso versus del error a la victoria. Vimos el caso del rey David. Veamos el caso del rey Saúl. Está en el capítulo 15 de 1 Samuel. Vemos a este rey que gobernó 40 años, Samuel, al igual que gobernó 40 años David. ¿Cuál es la diferencia acá? Vemos que Samuel dijo a Saúl, ahí en el versículo 1, usted puede leer del capítulo 15, Jehová dijo, me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Eso es súper importante, que usted esté atento a las palabras de Dios, a su voluntad telema. Aquí se va a declarar la voluntad telema individual en este momento para Saúl. Y viene el profeta Samuel y le declara la voluntad individual en ese momento para Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, a vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, convocó al pueblo, pasó revista, 200.000 hombres de a pie, 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada y le dijo a los ceneos que se fueran para que no sacrificarlo. Y finalmente obtiene una gran victoria, derrota a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo, no mató al rey Agag de Amalec, pero a todo el resto del pueblo lo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y además de perdonar al rey Agag, perdonaron a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruirlos. Mas todo lo que era vil, lo despreciable, lo destruyeron. O sea, hicieron su propia voluntad, fueron desobedientes a la voluntad telema de Dios. ¿Cómo había sido desobediente David? David había sido desobediente a la voluntad moral de Dios. Había cometido adulterio, después había cometido asesinato. El caso de Saúl, él es desobediente a la voluntad telema, a la voluntad individual de Dios. Él no es desobediente a la voluntad moral, pero sí a la voluntad telema de Dios, a esa que Dios le había declarado específicamente para esa situación, para esa guerra especial contra Amalec. Y viene la sentencia entonces de Jehová, igual como hubo una sentencia contra David, también hay una sentencia por no hacer la voluntad telema. Así que hay que tener cuidado, no solamente no cometer pecados morales, sino que incluso el no hacer la voluntad
telema individual de Dios, lo que Dios ha diseñado para ti dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y el cual tú eres desobediente. Dios te dijo ya el camino que tienes que hacer, cuál es tu labor dentro del cuerpo de Cristo, y cuál es tu labor dentro de la iglesia, los lugares a lo mejor a los que tienes que visitar, cuál es tu función, y tú estás siendo desobediente y piensas que eso no es tan grande el pecado. Fíjate en la historia de Saúl, que esto es un pecado inmenso, tan grande como haber asesinado, tan grande como haber cometido adulterio, como el pecado cometió David contra Jehová. También es considerado una sentencia, hay considerado una sentencia contra el pecado de Saúl, que desobedeció la voz de Dios, la voluntad telema individual. Así que tenga cuidado, tenemos que tener cuidado todos, hermanos, en no desobedecer cuando Dios nos ordena ciertas cuestiones para que hagamos dentro de su iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Finalmente vino la sentencia entonces, y le dijo Jehová a Samuel que le pesaba haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, clamó a Jehová toda aquella noche por todo esto. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Y vino, he aquí, pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, ahí ya sabía que algo había hecho: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y primero trata como de engañar a Samuel. Saúl trata de engañarlo, diciéndole que sí, él ha sido obediente a la palabra de Dios. Pero Samuel era un profeta de Dios. Samuel había sido el último juez que había tenido el pueblo de Israel. Samuel entonces le declara: ¿qué balido de oveja? Escucha la oveja ahí, el bramido de las vacas, y le pregunta: ¿qué es esto que estoy escuchando? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo, y le echaron la culpa al pueblo, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Y ahí le echa la chica que en realidad no son para comérselas ellos, para volverlas parte de su ganado, sino que en el fondo todo eso son animales bien gorditos para sacrificarlo a Dios. Pero dice: todo lo demás lo destruimos. Entonces Samuel ahí declara, el profeta: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Había sido declarado el primer rey de Israel, y Jehová lo había ungido rey por sobre Israel. Y Jehová lo había mandado en esta misión, en esta voluntad telema: destruyera a los pecadores de Amalec, todo, destruyera todo. Y él fue desobediente. Él se excusa a Saúl, le echa la culpa al pueblo, y Saúl respondió a Samuel, trata de decir que él había obedecido la voz de Jehová, que había ido a la misión que Jehová le había recomendado, empezó a sacar las cosas positivas que había hecho. He traído a Agag, rey de Amalec, he destruido a los amalecitas. Y ahí excusan y dice que el pueblo fue el que tomó el botín y la oveja y las vacas, que él no tiene la culpa en el fondo, que son primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Él trata de explicar su pecado, y ahí Samuel le explica finalmente que es mucho mejor obedecer a Dios que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Es mucho mejor que tú obedezcas a Dios, es mucho mejor que tú obedezca la voz de Dios, obedezca la palabra escrita de Dios, obedezca el Espíritu Santo hablándote, a los líderes que te hablan, que te guían hacia el camino correcto, que tú presentes ofrenda, pagues diezmo y hagas sacrificios a Dios. Es mucho mejor la obediencia haciendo la voluntad de Dios. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, le dijo Samuel a Saúl, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, vemos que el fracaso de David parece un tanto mayor que el de Saúl, porque Saúl simplemente tomó algunos bueyes como despojo de la batalla, algunas ovejas, no mató al rey Agag, a pesar de que Dios le había dicho que eliminara a todo. Esa era la voluntad telema. Y vemos a un Saúl no cumpliendo plenamente la voluntad telema de Dios. Pero también vemos, por otro lado, a un David que cometió adulterio, que dejó embarazada a la mujer de otro hombre, que envió después a matar a ese hombre para intentar cubrir su pecado. O sea, violó la voluntad moral de Dios como quiso, en varias ocasiones, de varias formas. ¿Por qué Saúl fue rechazado?
Saúl fue rechazado por Dios como el rey. ¿Y por qué David permaneció en el trono siguiendo como rey y finalmente fue llamado un hombre según el propio corazón de Dios? ¿Acaso hay injusticia de Dios en esto? ¿Hay injusticia de Dios, hermano, en esto? ¿Por qué al final de la vida un hombre como Saúl termina lleno de tormento, con espíritus inmundos que le rodean, lleno de fracaso y finalmente derrota y suicidio en una batalla, mientras el otro, David, termina en un futuro de victoria, éxito, muriendo en paz y siendo linaje, su descendencia, Cristo, el linaje de él? Mejor meditemos en esta alabanza y después continuamos. Qué difícil es entender lo que debo hacer cuando hay que dejarlo todo para obedecer. Qué difícil es renunciar a lo que quiero para ponerte a ti primero, porque mi mente no logra alcanzar a comprender que tú tienes un plan y que es cuestión de tiempo esperar para ver lo que vas a hacer. He decidido andar por fe y no tan solo por lo que mis ojos ven. Y aunque ahora mismo no pueda entenderlo, así lo haré. Haz tu voluntad en mi vida, aunque cueste obedecer, aunque ahora tenga que perder. Sé que al final lo que quieras tú será para mi bien. A veces creo que no podré, me falta fe. Cuando veo lo que me falta por recorrer, siento que algo dentro de mí se va muriendo y que el tiempo se hace eterno, pero a la vez mi razón dependiendo que mis pensamientos no son tus pensamientos, que mis caminos no son tus caminos, tú eres perfecto. He decidido andar por fe y no tan solo por lo que mis ojos ven. Y aunque ahora mismo no pueda entenderlo, así lo haré. Haz tu voluntad en mi vida, aunque cueste obedecer, aunque ahora
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema del error al fracaso versus del error a la victoria. Decida, hermano, andar por fe. Pídale a Dios que haga su voluntad en su vida, aunque por el momento tenga que perder. Pero tenga la confianza que al final lo que hace Dios será para su bien. ¿Cuál es la gran diferencia que explica el resultado final? ¿Por qué Saúl termina su vida en fracaso, mientras que David termina su vida en victoria? Revisemos. Cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl con su pecado, ¿qué dijo Saúl? Saúl dijo a Samuel: yo he pecado porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, temiendo al pueblo. Él temía más al pueblo que a Dios. Y accediendo a su voz. Perdona, por favor, mi pecado. Le pide perdón a Samuel. Le pide perdón a Samuel y no le pide perdón a Dios en ese momento. Saúl respondió también: yo he pecado, pero ahora hónrame. Le pedía a Samuel que lo honrara, por favor, en presencia de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, volviendo conmigo para que yo adore a Jehová tu Dios. O sea, en el fondo, una pantalla para que el pueblo lo siguiera estimando a él como rey, y no siendo castigado por Dios, sino que ahí siendo honrado por el gran sacerdote Samuel. Y Saúl eso es lo que quería, le importaba más la honra que tuviera ante el pueblo, ante su pueblo, frente a los ancianos de su pueblo, frente a Israel. Le temía al pueblo y más que a Dios. Eso usted lo puede revisar en 1 Samuel capítulo 15, versículos 24 y 30. Si lo vemos con más detalle esto, entre el 24 y 25, Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ahora, ¿qué le respondió Samuel a Saúl? No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y esta era una palabra individual para él. Ni siquiera era una voluntad soberana, así de estilo voluntad moral. Era una idea que Dios tenía claro en su corazón y solamente él sabe por qué necesitaba destruir a todo ese pueblo amalecita, incluido a los bebés. Ahora, Samuel, volviéndose a Samuel para irse, él se asió de la punta incluso del manto de Saúl, incluso rasgando el manto del sacerdote Samuel. Y Samuel se da vuelta, le dice: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. O sea, así como Saúl le rasgó el manto a Samuel, Samuel le dice que Jehová ha rasgado el reino que le tenía preparado para él, para su descendencia. ¿Por qué? Por haber sido desobediente. Saúl dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Ahora, ¿qué ocurrió? Samuel volvió tras Saúl y adoró Saúl a Jehová, pero lo hizo para que los ancianos, el pueblo de Israel, lo viera. Saúl finalmente fue enlazado con su pecado, él lo admitió, lo sintió, pero continuó enlazado con este pecado. Finalmente, el pecado, entristecerse por el pecado, que usted, hermano, sienta pena porque pecó, no es suficiente. La tristeza suya por haber pecado debe llevar al arrepentimiento frente a Dios. Porque la tristeza que según Dios genera arrepentimiento, la que es según Dios para salvación, de que no hay de qué lamentarse. Pero la misma tristeza que se generó en Saúl, esa tristeza del mundo, degeneró en muerte. Justo así como lo declara 2 Corintios 7:10. Saúl, si bien es cierto, admitió que falló, él culpó también a otras personas por su fracaso. Admitió que el pueblo había querido eso, tomar botín, que él temía al pueblo. Él quería que Samuel lo honrara ante los líderes para que no fuese deshonrado. Quería que Samuel adorara a Dios con él para mostrar también, por ejemplo, a las personas que aún él era un hombre espiritual. Hay historias semejantes actualmente en nuestra iglesia. Personas que quieren ser honrados delante de la congregación. Personas que quieren ser honradas incluso cuando han fallado a Dios y no quieren perder ese estatus dentro de la congregación.
pero primero debe sentir arrepentimiento ante Dios antes de ser honrado en la congregación. ¿Quiere honra de la congregación? Primero arrepiéntase de su maldad, de su pecado frente a Dios. Así, Saúl vemos que Samuel finalmente le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino y lo ha dado a tu prójimo. El reino fue tomado de Saúl y dado a David. Y en el caso de David, la historia, si bien es cierto, el pecado de David es inmenso, varias veces él viola la voluntad moral de Dios. El profeta Natán, cuando confronta a David por su pecado, David lo reconoce inmediatamente. Y él dice, ahí en 2 Samuel 12:13, dice: he pecado contra Jehová. Él inmediatamente reconoce esto, y él tampoco intentó culpar a otro. Dijo: es que es culpa de Betsabé, ¿cómo se le ocurre estarse bañando ahí para que la miren? O dijo: mira, y Urías que la deja ahí tanto tiempo, y no sé, no culpa a nadie más. Él inmediatamente se asume su fracaso, asume humildemente su error, se arrepiente ante Dios. Y finalmente, la gran oración de arrepentimiento de David, usted la puede encontrar en el Salmo 51. Lea este salmito, es muy interesante. David reconoce su pecado y pide perdón. Dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es lo que usted y yo debemos declarar cuando nos hemos equivocado, cuando hemos fallado ante Dios. Lávame, Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame mi pecado. Reconozco yo mis rebeliones, Señor. Mi pecado está delante de mí, me deshonra este pecado, pero lo más importante es que te he deshonrado a ti, Señor. Contra ti solo he pecado. Eso es lo que usted tiene que declararle, así como lo hizo David. Y creerlo, crea en mí también. Pedirle al Señor: oh Dios, un corazón limpio. Pídale al Señor, si su corazón se ha ensuciado un poco hoy día, o la última semana, o los últimos meses, pídale al Señor que le limpie su corazón, que renueve un espíritu recto dentro de ti. Renuévame, Señor, un espíritu recto dentro de mí, así como dice el Salmo 51 en los versículos 10 y 11. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice la palabra ahí en Hechos 13, 22, 23, que quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Mira qué bondadoso el Señor. Después del tremendo pecado de David, Dios le perdona y finalmente queda para siempre su palabra establecida, que este es un varón conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que yo quiero. Saúl y David tomaron opciones erradas en un momento determinado en sus vidas. Pero cuando fueron confrontados por su error, David se arrepintió, cambió su dirección. Saúl no. Él se desvió cada vez más lejos aún de la voluntad de Dios, y su vida acabó en el fracaso, lleno de espíritus inmundos, de derrota y finalmente en el suicidio. La idea, hermanos, es que usted sea capaz de declarar en un momento determinado en su vida: Señor, he pecado, estoy en pecado, en falta, límpiame, lávame, límpiame, yo quiero hacer tu voluntad. He fallado, sí, lo reconozco, he fallado. No busque otras excusas, no le eche la culpa a su amigo, a su mamá, a su papá, a su hijo, a su tío, a su abuelita. No, usted es culpable de haber fallado, no haber cumplido la voluntad de Dios. Usted es responsable. Si usted es una persona madura, usted es responsable ante Dios. No le eche la culpa a nadie más. Reconozca su error y finalmente declárele al Señor: lo único que quiero, Señor, es hacer tu voluntad. Vengo a ti con mi carga, Señor. Esta negra la noche y siento temor. Quiero ver una luz, quiero sentir amor. Quiero vivir, quiero reír,
quiero subir al monte, quiero gritar al viento, quiero escuchar tu palabra, Señor. Quiero subir al monte, quiero gritar al viento, quiero escucharte, Señor. Y es tan negra la noche, Señor, y mi alma turbada ya siente dolor. Oigo de un redentor que murió por amor. Veo a Jesús, veo su luz, quiero ser feliz, quiero subir al monte, quiero gritar al viento, quiero escuchar tu palabra, Señor. Quiero subir al monte, quiero gritar al viento, quiero escucharte, Señor. Ya no es negra la noche, Señor. Tu palabra ha quitado todo mi temor. Puedo ver esa luz, puedo sentir amor, puedo cantar, puedo reír, puedo ser feliz. Ya he subido al monte y estoy gritando al viento, puedo escuchar tu palabra, Señor. Ya he subido al monte y estoy gritando al viento, puedo escucharte, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema del error al fracaso versus del error a la victoria. ¿Qué debes hacer entonces cuando has cometido un error ante Dios? Cuando has fallado de hacer la voluntad de Dios, hay ciertas directrices bíblicas que tú puedes escudriñar ahí en la Escritura y puedes ir comprendiendo, que te permitirán volver a la voluntad de Dios. Para ilustrar estas directrices, vamos a usar un poquito la historia, el ejemplo de Jonás. Jonás fue ordenado por el Señor para ir y predicar el arrepentimiento a la nación pecadora de Nínive. En lugar de obedecer la voz de Dios, fue en dirección opuesta a Tarsis. Jonás tomó los siguientes pasos después de haberse equivocado para volver a la voluntad de Dios, después de haber ido en dirección opuesta a la orden que era ir a Nínive a predicarle a esa gran ciudad pecadora. Él había tomado la dirección opuesta, había ido a Jope, al puerto de Jope, y se había embarcado en dirección a Tarsis. Pero él, primero, punto 1, ponga atención, comprende su fracaso. Y usted también anote, primero, debo comprender mi fracaso. Fue necesario una gran tormenta ahí en el mar para convencer a Jonás que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Y usted también tenga certeza de esto. Dios tiene maneras, múltiples formas diversas de permitirle a usted saber cuándo ha perdido usted la voluntad de Él. Dios de algún modo te habla, de diversas formas te habla para hacerte entender que estás equivocado.
así como le habló a Jonás a través de una tormenta. A veces hay tormentas en tu vida y tú no te explicas por qué hay tanto sufrimiento, tanta tormenta, tanta prueba. A veces, no todas las veces, pero a veces esas tormentas son para hacerte entender que has perdido la voluntad de Dios. Entre más tiempo demoras en reconocer que has perdido la voluntad de Dios, tanto más vas a demorar también para volver a su voluntad. O sea, la idea es que luego reconozcas tú que te has equivocado. No permitas que ninguna excusa te impida admitir el fracaso. Aquí están algunas excusas, por ejemplo, que la gente quiere ahí poner en la mesa para no volver a la voluntad de Dios. Y quieren seguir ahí en su fracaso. Hay excusas comunes, excusas del mundo. Las personas del mundo, a veces las personas dicen, perderán la confianza en mí, entonces perderé mis amigos, y se excusan en eso para no volver a Dios. Otros dicen, si yo admito mi error, estoy admitiendo que estaba fracasado, que estaba equivocado hace mucho tiempo, y no quieren admitir su error. Otros dicen, es demasiado tarde, ya mi vida, pucha, tantos años en el mismo error, en esta vida, demasiado tarde. No, nunca es demasiado tarde. Otros, como Saúl, le van a echar la culpa a otros. Van a decir, no es culpa mía, yo estoy así, yo estoy en este lío porque mi mamá, mi abuelita, etcétera, etcétera. Mi pecado, también puede decir alguien, es muy grave, no tengo perdón de Dios. Soy un pésimo ejemplo. Siempre soy un pésimo ejemplo. Por eso debo renunciar a hacer la voluntad de Dios. No, usted, a pesar de que haya sido un pésimo ejemplo en un momento en su vida, a pesar de que su pecado haya sido muy grave, a pesar de que hayan pasado a lo mejor muchos años, es el momento de volver a Dios. Hoy es el momento. Hoy. Estoy muy lejos, tal vez alguien puede decir, de la voluntad de Dios para lograr que mi vida sea corregida. O no estoy seguro si puedo encontrar de nuevo la voluntad de Dios. No, Dios se va a encargar, hermano, se va a encargar de hablarle de múltiples formas. Y hoy, si está escuchando este programa, el Señor de algún modo está hablando a través de su palabra a su vida y le está diciendo, comprende tu fracaso. Primero, compréndelo. Date cuenta que has fracasado, que no has hecho la voluntad de Dios. Y segundo punto, arrepiéntete de tu pecado. La gran oración de arrepentimiento de Jonás es registrada ahí en Jonás capítulo 2. Jonás es un libro cortito, léaselo. Es muy interesante cómo este hombre hace su propia voluntad, desobedece la voluntad individual, telema de Dios, pero finalmente hace la voluntad de Dios y termina en un gran éxito, la mayor conversión de gente en la historia con una predicación, la predicación de Jonás, 120.000 convertidos. Jonás reconoció su pecado ante Dios, se arrepintió, pidió perdón. Usted sea un imitador también de Jonás. Reconozca su pecado, arrepiéntase, pida perdón. Cuando pierdes la voluntad de Dios, entra frente a Él, arrepiéntete en secreto. No es necesario que salga a gritarle a todo el barrio, me arrepentí, hermano, me arrepentí. No. Primero, hágalo en secreto. Si es necesario que todo el barrio se entere, bueno, será, o que toda su familia se entere, de algún modo, al ver el cambio que usted va a tener, cómo Cristo va a actuar en usted, evidentemente se van a enterar de que usted se arrepintió. No es necesario que lo diga de la boca para afuera, dígalo con sus obras, que usted se arrepintió, que usted cambió. Pídele a Dios que te perdone. Perdónate también a ti mismo. Hay gente que hace rato Dios lo perdonó, pero ellos no se han perdonado a sí mismos por la maldad tremenda que cometieron durante años o en algún momento en su vida, o en algunos momentos en su vida, o en varios momentos en su vida, o en muchos momentos de su vida, y no se han perdonado a sí mismos. Si Dios le ha perdonado, perdónese usted también a sí mismo. Si usted realmente se arrepintió y sintió el perdón de Dios, perdónese también a sí mismo. Perdónese a sí mismo. No es necesario arrepentirse públicamente, a menos que hayas afectado también la vida de otros. Y necesitas también pedir el perdón de otras personas. Si es necesario pedir el perdón públicamente, hágalo. Pero primero es necesario arrepentirse ante Dios. Eso es lo importante. No haga como Saúl, que quería que el pueblo
y su reino viera que él estaba bien y él será honrado. No busque su honra, primero busque su arrepentimiento ante Dios y después, si es necesario pedirle perdón públicamente a otras personas, hágalo. Tercer punto, reconozca el punto, el día o la hora o el momento en su vida en que salió de la voluntad de Dios, cuando se apartó. Reconózcalo, porque es necesario reconocer ese punto para, en el fondo, volver atrás la cinta. A través de la oración, la palabra escrita, la dirección del Espíritu Santo, usted puede llegar a reconocer el momento en que cuando usted se empezó a apartar. Es importante que usted determine el punto en que perdió la voluntad de Dios para que se dé cuenta todo el pecado que ha cometido. En el caso de Jonás, él reconoció su salida de la voluntad de Dios cuando fue en la dirección opuesta a Nínive. Ahí se dio cuenta y cuando fue restaurado, él partió de ahí. Ahora obedeciendo la voz de Dios que le decía, ve a Nínive. Y este Dios bueno, maravilloso, le dio esta segunda oportunidad. Y así llegamos al cuarto punto. Regresa a corregir el error si es posible. Si es posible. Si es posible, vuelve al punto de partida cuando saliste de la voluntad de Dios y corrige ese error, si es posible. Porque muchas veces no es posible. Cuando Jonás, por ejemplo, reconoció su fracaso, él invirtió la dirección, obedeció y fue a Nínive. Partió del principio de la desobediencia de ir a Nínive. Corrigió su error. Ahí en Jonás 3:3 puede ver esto. Pero usted o yo a lo mejor no podemos hacer nada para corregir un error, excepto arrepentirnos. En el ejemplo de David, por ejemplo, que él tomó a Betsabé, la embarazó, después mandó a matar a Urías Eteo, su marido, el marido de Betsabé, él no podía hacer nada para volver atrás y darle ahí resurrección a Urías Eteo, levantarlo de entre los muertos. No podía hacer nada. El error ya estaba hecho. Betsabé estaba embarazada. El error ya no se podía corregir. Después de haber sido consumado, no podía ser corregido. No había nada entonces que podía hacer en el caso de David para corregirlo, excepto arrepentirse. Así usted, si no puede regresar al punto donde cometió el error y no puede corregirlo y no puede tomar una acción correctiva, entonces, bueno, va a tener que arrepentirse nomás y con todo corazón, ahora sí hacer la voluntad de Dios y llegar al punto quinto, que sería reconocer la voz de Dios de nuevo, actuar en esta nueva dirección. Punto 1, comprenda su fracaso. Punto 2, arrepiéntase de su pecado. Punto 3, reconozca el punto en que salió de la voluntad de Dios. Punto 4, si es posible, regrese a corregir el error, tome una acción correctiva. Punto 5, reconozca la voz de Dios de nuevo y actúe ahora sí en esta nueva dirección, esta nueva oportunidad que Dios le da nuevamente. Después que admite tu fracaso, pide perdón. Determina el punto de salida de la voluntad de Dios, corrige cualquier error posible, busca al Señor hacia una nueva dirección. Quita cualquier estorbo que te impida oír la voz de Dios. Estos podrían incluir incluso pecados de rebelión, pecados de voluntad propia, diferentes actitudes erradas, por ejemplo, como hablamos nosotros, costumbres, hábitos que nos llevan nuevamente al pecado. Si es necesario, corrija todo eso. Especialícese en reconocer la voz de Dios, ya sea por la palabra, léase la Escritura completa, escudriñe la Escritura, no se conforme con pedacitos de la Escritura. Confórmese cuando por lo menos la haya leído completa una vez. Y de ahí le va a salir el hambre para leerla por segunda vez y seguir escudriñando y seguir estudiando la palabra. Continúe entrenando su oído espiritual para oír correctamente la voz de Dios, ya sea por la oración. Ore mucho, ore, clame al Señor, estudie su palabra escrita. Cuando Jonás, por ejemplo, buscó a Dios para la nueva dirección, el Señor le habló una segunda vez y le dijo, levántate y ve a Nínive. Jonás 3, versículos 1 y 2. De esta vez Jonás ahí sí obedeció, esta vez la voz de Dios, la voz del Señor. Él fue a Nínive y predicó el mensaje de Dios, experimentando el más grande reavivamiento en la historia de la Escritura, en la historia de la Biblia, de la religión, en la historia del pueblo cristiano. La ciudad entera se arrepintió
más de 120.000 almas convertidas. La Biblia contiene, hermano, muchas historias de hombres semejantes a Jonás. Estos hombres fallaron, pero admitieron su fracaso. Pidieron el perdón y cuando lo hicieron, Dios siempre los perdonó cuando el arrepentimiento fue genuino. Y Él dio una nueva oportunidad, una nueva posibilidad, una nueva dirección. Y Él, hermano, hará lo mismo, exactamente lo mismo contigo. Dios no está mirando tu historia pasada. Si hoy te arrepientes de tu error, de tu fracaso, Él no está mirándote como eras hoy día en la mañana. Él está viendo al hombre o a la mujer que puedes llegar a ser desde ahora en adelante si caminas en la obediencia a la voz de Dios. Bendita es su palabra. Dios nos ha llamado, nos llama de múltiples formas. Él quiere guiarnos siempre a hacer su voluntad. Este Padre maravilloso nos guía de una manera, nos guía de otra, nos habla de una forma, nos habla de otra. Este Dios es un Dios maravilloso. ¿Quiere hacer su voluntad? Bueno, querer acá es poder. Tiene el poder del Espíritu Santo en usted. Si usted se ha arrepentido, si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, el querer hacer la voluntad es poder bajo el poder de Dios. Gracias a este Señor. Transforme su error, transforme su fracaso en victoria. Cambie, invierta, gire en 180 grados. Dé media vuelta, siga en la otra dirección. Si ha perdido la dirección de Dios, dé media vuelta. No de vuelta entera porque va a caer ahí mismo, sino de media vuelta en 180 grados, parta en el otro sentido. Si los amigos, si la familia, si la persona que usted cree que ama lo está guiando en otro sentido, dé un giro. Siga a Dios primero. Ore por los que están a su lado y que están muy alejados de Dios. Pero no siga la voluntad de ellos, sino siga primero la voluntad de Dios. No haga como hizo, por ejemplo, el sacerdote Elí, que finalmente terminó honrando más a sus hijos que a Jehová Dios. Y finalmente murió ahí desnucado, tristemente, ciego al final de su vida, ciego no solamente de los ojos, sino ciego de no reconocer a Jehová Dios, ciego de no reconocer su voluntad. Hay personas que en este mundo, ya sea por una situación de congénita, han nacido ciegos. La mayoría han nacido con ojos que pueden ver, pero a veces los que tienen esa ceguera de nacimiento ven mucho mejor a Dios que lo que personas con ojos claros pueden ver. Y eso es maravilloso, que las personas que, por ejemplo, son ciegas nos puedan enseñar a nosotros, que pueden ver mejor a Dios que lo que nosotros podemos verlo. Gracias a este Dios maravilloso. Convierta su error en victoria. Pero esa conversión la tiene que hacer Dios en usted. Parte todo esto por comprender su fracaso, arrepentirse de su pecado, reconocer este punto que usted dejó la voluntad de Dios. Regrese a corregir este error, reconozca esta voz nueva que le habla, que actúa en usted, en esta nueva dirección, en esta nueva oportunidad de Dios. Dios es un Dios maravilloso. Declárele al Señor: Señor, quiero hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque usted nos habla, porque usted me habla hoy, porque quiere sacarme de mi error, sacarme de mi fracaso. Quiere llevarme a mejores pastos, me quiere llevar ahí, a estar siempre en su presencia. Me quiere guiar por el camino correcto, hacer la voluntad correcta. Y yo, Señor, soy débil, soy pobre en espíritu, no lo sé hacer. Necesito de su guía, necesito su poder, necesito que usted me hable todos los días, a cada rato. Dame fuerza, Señor, para leer todos los días tu Escritura, para escudriñarla, para aprender de tu palabra y para poner en práctica todo lo que aprendo. Gracias, Padre. Te alabo, te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, mi Señor.
tu oído, quiero oír, dame tu boca, quiero hablar, dirígeme en tu presencia, dame tus ojos, quiero ver, dame tu oído, quiero oír, dame tu boca, quiero hablar, dirígeme en tu presencia, dirígeme en tu presencia, dirígeme en tu presencia, dirígeme en tu presencia, dirígeme en tu presencia. Nada se puede igualar a tu presencia, nada se puede comparar a tu gloria, nada se puede igualar a tu presencia, nada se puede comparar a tu gloria. ¿Quién como tú, Señor, creador del universo, que con tus manos creaste todo, que con solo hablar todo fue? Nada se puede igualar a tu presencia, no, nada se puede comparar a tu gloria, oh, nada se puede igualar a tu presencia, no, nada se puede comparar a tu gloria, oh, no.
presencia quiero estar. En tu presencia quiero habitar. Quiero estar en tu presencia, caminar en tu presencia, oh, vivir en tu presencia, habitar en tu presencia, sumergirme en tu presencia, sumergirme en tu presencia.